Les voy a suplicar que pongan mucha atención. Ya es un tema de esos temas que son un poquito medio difíciles de entender si no se pone atención. El domingo anterior yo estuve hablando sobre cosas que no son comprensibles, que no encajan, como por ejemplo que nosotros que somos hijos de Dios, porque somos hijos de Dios, somos cristianos, nos hemos negado a las cosas del mundo y a pesar de eso nos vienen tribulaciones, problemas, dificultades. No salimos de una cuando ya estamos metidos en otra. Y eso parece irreconciliable. Irreconciliable. ¿Cómo es posible que, uno puede pensar que a los que no son cristianos, a los que no obedecen a Dios, les vengan dificultades? Por ejemplo, uno pudiese pensar que a una persona que no teme a Dios le nazcan hijos desobedientes que terminan siendo alcohólicos, drogadictos, andan en pandillas. Pero uno no puede pensar que uno, siendo temeroso de Dios, le salga un hijo así. Uno no lo puede concebir. No puede concebir que siendo uno cristiano, hijo de Dios, de repente le salga un hijo que le gusten los muchachos, o que le nazca una hija que le gusten las muchachas. Que de repente le salga uno diciendo que ya no es virgen, que ya perdió su virginidad. O sea, uno no puede entender esas cosas como cristiano. Y por eso el tema de hoy tiene que ver con persecución y tiene que ver con tribulación. Porque este mensaje prácticamente es de contenido profético, en el sentido de que hay cosas que todavía no las vemos, las suponemos, no las vemos, pero que van a suceder como iglesia. Persecución. La iglesia va a ser perseguida más de lo que ha sido. La iglesia va a pasar por una persecución terrible, como usted no tiene una sola idea. Y el punto está que cuando uno estudia la Biblia, y especialmente las cartas de Pablo, recuérdense que Pablo escribió 14 cartas, porque para mí Pablo le incluyo la carta a los hebreos, la cual algunas niegan que sea de su autoría, pero para mí Pablo le escribió. Es mi concepto de que Pablo escribió la carta a los hebreos. Entonces Pablo escribió 14 cartas. Y lo que domina las cartas de Pablo, es la palabra persecución, es la palabra tribulación. Ese es el tema que Pablo aborda cuando le escribe a las iglesias. Les está hablando todo el tiempo de persecución, les está hablando de tribulación. Por eso, sin embargo, ¿cómo es nuestra respuesta como cristianos? Cuando pasamos por momentos adversos, esa es la pregunta hoy. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cómo vemos las adversidades? Porque regularmente en estos 41 años que tengo de ser pastor, que ya lo voy a cumplir, siempre veo una actitud de, por favor, pídale al Señor que me acabe ya la tribulación. Pídale al Señor que ya tengo que salir de esta crisis. Pídale al Señor que no pase por esto, que no pase por lo otro. Ese es el clamor que yo escucho en las voces de los creyentes, que no quieren cosas adversas, que no quieren crisis, que no quieren problemas, que no quieren enfermedades, que no quieren dificultades. Y esa petición es acorde con la naturaleza humana de una persona no regenerada. Una persona no regenerada. Pero no es la actitud o la manera de pensar que debe tener un verdadero y auténtico cristiano. Porque se lo voy a demostrar hoy con la Biblia, que el cristiano tiene que tener otra actitud frente a las adversidades. En otras palabras, el cristiano no tiene que hacerle mala cara a las adversidades. No tiene que hacerle mal rostro cuando vienen las dificultades.
Al contrario, cuando la dificultad toca la puerta, lo visita, usted y yo lo que deberíamos de hacer es levantar las manos y decir: gracias, Señor, que me vino otro problema. ¿No lo entendió? Esa debería ser nuestra actitud. Gracias, Señor, que viene otro problema. Bendito sea tu nombre, Señor, que viene otro problema. Y esa actitud no es acorde con la naturaleza humana, pero es la actitud que debe tener un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano. Y se lo voy a mostrar con la Biblia, que esa es la actitud que deberíamos de tener. Aleluya. Es decir, somos nosotros conscientes que cuando tenemos una fe auténtica, la fe auténtica no solamente incluye bendiciones. No, la fe auténtica incluye en el paquete que Dios nos da, incluyen bendiciones y tribulaciones. ¿Entendió? Es decir, muchas veces queremos resurrección, pero no queremos cruz. Pero no puede haber resurrección sin cruz. Primero tiene que haber cruz, muerte, para que después venga resurrección. Lo mismo que queremos gracia, pero no queremos paz con Dios. Por eso hablan ustedes que cuando se habla primero de muertes, de sufrimiento, y después se habla de gloria. De gloria. Aleluya. Entonces, hoy en este pasaje es lo que tenemos que abordar y es lo que tenemos que tocar. Que las adversidades no tenemos que darles mala cara, tenemos que decirle bienvenidas a las adversidades, bienvenidos a los problemas. Mire, por ejemplo, nos gusta leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos gusta leer, y cuando llegamos al capítulo 2 y versículo 47, por ejemplo, ¿qué dice la Biblia? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero ahí se habla que la iglesia tenía ¿qué? El favor, gozaba del favor de todo el pueblo. Gozaba del favor de todo el pueblo. Ahora, este beneficio de que gozaba el favor, en otras palabras, todo era viento en popa. Todo estaba de las mil maravillas. No habían dificultades. La iglesia gozaba del favor de todo el pueblo. Pero este beneficio se va a acabar. Porque ya cuando seguimos leyendo, en el contexto del mismo libro, en el contexto de este mismo libro, leemos en el capítulo 5, versículo 41. Oiga cómo cambian los papeles. Porque en el capítulo 5, versículo 41 dice: y ellos salieron, a los apóstoles, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Allá en el capítulo 2 vemos a la iglesia gozando del favor del pueblo. Ya en el capítulo 5 los vemos azotados, los vemos golpeados. Pero en ningún momento estos hombres de Dios que fueron azotados, Pedro, Juan, y que todos sabemos que fue a causa de aquel hombre que el Señor levantó cuando Pedro le dijo: no tenemos oro ni plata que darte, pero en el nombre del Señor Jesucristo levántate y anda, capítulo 3. Después de ese milagro se armó un alboroto que terminó con Pedro y Juan en la cárcel. Terminaron azotados, golpeados. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo salieron estos apóstoles? ¿Cómo salieron estos hermanos de ahí, de ese concilio? ¿Qué dice la Biblia? Gozosos. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. El papel ahora ha cambiado. El papel ha cambiado de aquellos hombres que el Señor había usado para efectuar un tremendo milagro. Un paralítico que tenía 38 años de estar ahí, y el Señor lo hace caminar. Increíble. En un momento, ayer eran héroes, ahora son villanos.
y los están azotando. 39 azotes. 39 azotes. ¿Y qué pasó? Ellos dijeron, wow, esto está duro. 39 latigazos. ¿Y ellos cómo estaban? Díganlo. ¿Cómo estaban ellos? Gozosos. ¿Y usted cómo está en medio de sus problemas? ¿Cómo está usted? Lloriqueando. Que ya no aguanta. Que ya no puede. Ya no aguanto. Ya no puedo. Señor, ya quítame esta cruz, Señor. Quítame esta cruz tan pesada que tengo, Señor. Mira, mira, Señor, es insoportable la cruz. ¿Cuánto lloramos, lloriqueamos que no queremos la cruz que llevamos? Pueden ser hijos desobedientes, hijos rebeldes, puede ser una enfermedad, puede ser mal carácter, porque algunos de ustedes ni el mal carácter que tienen se aguantan ustedes mismos. Se ven en el espejo y dicen, wow, ¿y por qué tengo esta cara así? Cara de bravo, los indisuelos. Cara de bravos, enojados, amargados, atribulados. Y quieren cambiar y no pueden. Todas las mañanas amanecen diciendo, hoy seré diferente, hoy seré diferente, hoy le voy a sonreír a la vida, hoy sí, hoy sí. Ni apenas se ha terminado de bañar cuando está diciendo, ¿quién me quitó el champú de aquí? Aquí dejé las llaves del tráiler. ¿Quién las agarró? Aleluya. Y empieza. Yo, tú y Toyota. Yo aprendí hace años que solo yo permito lo que me puede afectar. Yo lo aprendí. Que solamente yo puedo permitir que las palabras me ofendan, que las acciones me ofendan. Solo yo lo puedo permitir. ¿Me está oyendo? Así que, por ejemplo, cuando alguien lo esté ofendiendo, déjelo que desahogue, que lo meta al infierno, que le diga que su abuela era una prostituta de a primera, que usted no sabe ni quién es su padre. Y usted diga, ya terminaste. Ay, yo te deseo bien, que Dios te bendiga. Y aquel queda derrotado porque usted pensó que después de que lo insultara, que le dijera, mira, hijo de las grandes miles, no sé qué, que no sé qué, y que usted iba a sacar hasta el cuchillo. Y usted se quedó con los brazos cruzados. Porque solo uno permite lo que le hace daño. Malas caras, malas miradas, palabras, solo usted permite. Aleluya. Deje que el otro se enferme, deje que el otro se dañe, deje que el otro se muera de una úlcera. Y usted aprenda a ser feliz y darle gracias a Dios en todo. Gloria a Dios. Así que, visto desde afuera, por ejemplo, lo que está sucediendo hoy en el libro de los Hechos, uno pudiera haber pensado que la persecución iba a traer desánimo, iba a traer, diríamos que los apóstoles se iban a retirar de predicar la palabra del Señor. Aleluya. Pero ¿qué fue lo que provocó esta persecución? ¿Qué provocó? Que el testimonio de ellos se hiciera más fuerte. Porque cuando llegamos al capítulo 8, en el versículo 4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Fíjense ustedes que el Señor había dicho, me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y a dónde lo vemos
en los primeros capítulos del libro de los Hechos, ¿a dónde están los discípulos? En Jerusalén. No se quieren mover de Jerusalén. No quieren salir de Jerusalén. Luego viene la persecución y lo vemos a Pedro saliendo de Jerusalén, yendo a la casa de Eneas. Y luego, ya en el capítulo 8, los vemos llegando ¿hasta dónde? Hasta Samaria. En otras palabras, la persecución, las adversidades tienen algo positivo en nuestras vidas, que nos hacen acercarnos a Dios, que nos hacen agarrarnos de Dios, que nos hacen tomarnos de la mano de Dios. Y la fe es poderosa. Aleluya. La noticia del día de hoy acerca de la guerra en Ucrania. Rusia contra Ucrania. Creíble. Hasta hoy sabemos que eran 175,000 soldados rusos invadiendo este pequeño país de Ucrania. Y en este momento van de retirada, van de retroceso. Así van en este momento. Y se están conformando con una provincia que quieren que sea de Rusia y están abandonando el país. Después de generales, coroneles que quedaron tirados en el suelo, 15,000 soldados rusos muertos, cantidades de tanques, helicópteros, aviones derribados. Y la gran pregunta que se hacen los expertos, yo estaba viendo un análisis militar hace poco, ¿qué fue lo que provocó que Rusia no pudiera lograr su objetivo de conquistar esta nación? ¿Qué fue lo que provocó? Rusia no solamente se enfrentó con gente nacionalista que ama su país, pero se enfrentó a gente de fe. Gente de fe. Los rusos olvidaron que ahí hay una iglesia fuerte, evangélica, poderosa. Una iglesia de fe. Una iglesia de fe. Y por ejemplo, yo estaba viendo un video donde se enfrentan un grupo de hermanos cristianos, y están los soldados rusos con sus grandes armas en la mano, y ellos como unos que no sé cuánto, 20 hermanos caminando frente a los soldados sin detenerse, y los soldados rusos disparando al aire, y ellos no se detienen, cantando himnos al Señor, como diciendo: si este es el último momento de mi vida, me voy cantándole al Señor. Y los soldados rusos disparando al aire y viéndose el uno al otro, no hallando qué hacer. Porque el asunto es que el verdadero cristiano, no le tiene temor a la muerte. Y le dicen: váyanse a su casa, no los queremos aquí. Cantan el himno de Ucrania y empiezan a cantar un himno, y los soldados rusos de retroceso. Yo me recuerdo la guerra civil salvadoreña. 12 años de guerra civil salvadoreña. Yo viví los 12 años en mi país, en toda esa guerra. 12 años de guerra. Fui secuestrado 2 veces. Estuve cerca de morir unas 3, 4 veces. A punto de morir, por un segundo, a punto de morir. Siempre que voy a El Salvador, me detengo con mis nietos y les digo: aquí iba a morir. Aquí iba con mi carro cuando dispararon la bazuca y pasó a 1 metro de mi carro. Y pasó llevándose el barandal de un camión de la Fuerza Armada. Por un segundo más, y esa bazuca hubiera caído en mi carro. Francotiradores dispararon contra mi carro y pasaban las balas rojas. 6 de la tarde, las vi pasar. Ni una tan sola le pegó a mi vehículo. Y le doy la gloria a Dios por eso. Le doy la gloria a Dios. Y muchas historias más que pudiera contarles de ese tiempo de guerra. El detalle está que en ese tiempo la guerrilla salvadoreña era apoyada por Cuba, era apoyada por Rusia, era apoyada por Nicaragua, era apoyada por Venezuela, era apoyada por México. Los comandantes guerrilleros tenían sus oficinas en México, tenían un apoyo de dólares y de todo, y no pudieron ganar, conquistar El Salvador. Joaquín Villalobos, que era la mente brillante de la guerrilla,
en una entrevista que dio. Ahora él es profesor en una universidad de Inglaterra. Y cuando él dio la declaración y le dijeron, teniendo todo el apoyo de Rusia, teniendo todo el apoyo de Cuba, teniendo todo el apoyo de Venezuela, de México, de Nicaragua, ¿por qué no ganaron? Y la respuesta de él fue, dijo, no fue el ejército el que nos detuvo. No fueron las tácticas militares las que nos detuvieron. Dijo, fue el pueblo evangélico. Y pueden buscar esa entrevista de Joaquín Villalobos. Y dijeron, ¿cómo? El pueblo evangélico. Porque no nos movíamos. No nos movíamos. No colaboraban con nosotros. Nosotros queríamos obligarlos a que abandonaran lugares y ellos ahí no se movían. Aleluya. Me recuerdo que se tomaban iglesias evangélicas, los guerrilleros llegaban. Y los pastores, desde que veía que los guerrilleros llegaban, venían los pastores y le decían, hermano, oremos, hermanos. No vayan a gritar, no vayan a orar, pónganse a orar nada más. Y se tiraba el pueblo a orar. Y llegaban los guerrilleros y decían, esperemos que terminen de orar para quitarles el micrófono y empezar a usar sus bocinas para poder decirle aquí a la gente de este lugar que la guerrilla ha llegado, que no sé qué, que no sé cuánto. Y de repente el pastor estaba con el micrófono casi todo el tiempo, no lo soltaba. Yo oí testimonios de esos. Y claro, por el miedo o por lo que sea, empezaban los hermanos a recibir unción de lo alto, a empezar a hablar en lenguas. Y lo tremendo es que cuando algún guerrillero atrevido, hijo del diablo, se atrevía, esto nunca van a dejar de orar, le voy a quitar el micrófono. Y llegaban y apenas agarraban el micrófono, empezaban también a temblar, empezaban también a hablar en lenguas. Esto era maravilloso. Aleluya. Es decir, ¿sabe? Los cristianos con lo único que respondíamos era, nos reunían los guerrilleros, nos van a llevar armas, nos van a llevar estos cañones de aquí a tal lugar, nos van a llevar en el lomo. Y los cristianos, ¿qué es lo que hacían? Se ponían a orar. Y cuando se ponían a orar, ¿qué empezaban a hablar en lenguas? Y después ellos, que ya sabían lo que venían, que si tocaban a uno de estos hablando en lengua, empezaban ellos también a temblar y a hablar en lengua. Ya nadie se... Ay, dejemos a estos evangélicos rebeldes decir. Es increíble. Aleluya. Pero ¿sabe qué? Esto es increíble lo que voy a decir. Cuando la guerra comenzó en El Salvador, solo era un 2% de evangélicos los que habían en El Salvador. Un 2% nada más. Cuando la guerra vino a terminar, éramos el 37% de evangélicos. La iglesia creció, la iglesia se multiplicó. ¿Y saben por qué? Una de las razones que cuando escriba mi libro la voy a poner ahí. No sé cuándo, en la otra vida. Porque mientras que en las iglesias evangélicas había palabra de vida, había himnos, había alabanza. En los templos católicos lo que había eran noticieros. Que este año la Fuerza Armada llegó a tal cantón, que la guerrilla hizo. Y la gente iba a escuchar lo que se oía en los noticieros. Y en las iglesias evangélicas, cantando, adorando, glorificando a Dios. Así que la gente abandonó los templos muertos, los cementerios muertos, para ir a un lugar donde se predicaba palabra viva. ¿Pero qué fue lo que provocó? Fue la persecución. Fue la persecución la que hizo que mucha gente viniera a los pies del Señor, se acercara a Dios. Eran, voy a hablar en pleno salvadoreño, tan atadas de gente que venían en las campañas. Por ejemplo, ¿cómo voy a olvidar la campaña del hermano Jorge Rasquio, estadio allá de El Salvador, estadio Flor Blanca? 3,000, 5,000 almas por día. 10,000 almas en una noche rendidas a los pies de Jesucristo. Eso era maravilloso. Maravilloso.
Y no crean ustedes que estaba el predicador diciendo, mire, si usted no acerca a Cristo se va a ir al infierno, y que ahora usted... No, solamente terminaba el mensaje, empezaba el grupo a cantar un himno: abran las puertas, que todos los que quieran venir a Cristo hoy pueden venir. Las puertas se abrían y aquella gente venía con las manos en alto y venía con una lágrima en sus ojos, rendidos a los pies de Jesucristo. Aleluya. Eso fue lo que pasó. Y ahora vemos a la iglesia, capítulo 8, yendo por todas partes, esparcidos. Todos los que eran esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Aleluya. Así que esto resulta interesante. Los apóstoles nunca le pidieron al Señor: pasa ya esta adversidad, que pase ya esta prueba, que pase. No, no, no. Ellos aprendieron a vivir toda su vida bajo la persecución. ¿Bajo qué? La tribulación. Aprendieron. Miren lo que dice el capítulo 4, versículo 20 algo al 31. Y ahora, Señor, están orando ellos, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. La palabra denuedo se llama valentía. Con valentía, la palabra de Dios. Si regresamos al versículo 29, ellos no están diciéndole: Señor, mira sus amenazas, líbranos, Señor, de las amenazas, líbranos, Señor, de las amenazas. No. Cuando ellos supieron de las amenazas, dice: Señor, concede a tus siervos que con toda valentía hablen de tu palabra. Aleluya. 1983, San Eduardo, Pasaquina, El Salvador. Estoy haciendo una campaña evangelística. Me han invitado. Y cuando llego a ese lugar, un fenómeno que estaba pasando es que estaban pasando por una sequía, que las milpas se estaban secando. Y lo atribuían a la campaña que los evangélicos habían organizado. Decía que por culpa de que estaban llevando al cura, a un cura, a predicar el evangelio, que por eso se iban a secar las milpas. Me recuerdo, creo que era el segundo día de la campaña, eran 3 días, creo que era el segundo día de la campaña, y me había quedado en el picat de un hermano repasando mis notas del mensaje que iba a predicar, cuando se acercó un tipo así moreno, feo, horrible tipo, mal encarado, endemoniado. Se acercó, y yo, que soy bien amable: de veras, ¿por qué se ríen? Vengo y le digo: ¿en qué puedo servirle? Si predicas hoy, te mueres. Y le hace así de, y me enseña una pistola negra, llena de moho, que yo dije: si no me muero de la bala, me voy a morir de la infección. Pero quieren que les diga la verdad. Quieren que les diga la verdad. Yo sentí que el carro se empezó a mover con todo. Me puse nervioso, estaba jovencito, tenía 22 sobre 23 años. Recién me habían casado. Y honestamente, Doraliza andaba embarazada de mi hijo Gamaliel, de mi primer hijo. Y yo dije: Dios mío, ¿qué hago? Había un hermano que estaba cantando los coros. Habían hecho una pequeña tarimita como de esta altura, así, para que el predicador se parara a predicar.
y estaba el grupo de hermanos ahí en la tierra, en la tierra, ahí, el montón de hermanos que habían llegado. Y el hermano que estaba cantando me veía, como me decía, ¿y a qué hora se va a salir de ahí para venir a predicar? El tipo se había parado a una distancia como de aquí, donde está la hermanita. Así estaba el tipo, mal encarado el hijo del diablo. Y se me quedaba viendo, como que dice, ojalá te atrevas a salir. Y el hermano estaba que cantaba coros, y yo no salía. Cuando me volteaba a ver, me decía, sí, sí. Por último, dije, bueno, esto no es lo que mi papá me enseñó en la vida. Además dijo, los hermanos están de pie. Dije, este tipo a la hora de disparar tiene que tirar encima de las cabezas de ellos. Tiene que tener una tremenda puntería para pegarme. No hay posibilidades. Hice un estudio logístico que él para dispararme tenía que levantar la pistola. No era que iba a disparar así, sino que así. Dijo, no me va a pegar, dije. Así que en un momento me salgo del carro, salgo. El tipo se me queda viendo. Aquí hay uno que se parece a él. Y entonces llego a la tarimita de madera, me paro, ahí están todos los hermanos, veo que el tipo se ha preparado como para quererme chantajear, impresionar. Y yo solamente me recuerdo que dije, hermanos, aquí hay una persona que en este momento ha dicho que si predico hoy soy hombre muerto, que me va a matar. Así que quiero pedirles que oren para que pueda predicar en esta noche la palabra de Dios. Cuando yo digo esas palabras, todos los hermanos se tiran de rodillas a orar. Y Dios sabe que estoy diciendo la verdad. Y quedé y yo ya sentía los plomazos. Mi corazón palpitaba 1000 por hora. Cuando de repente solo escuché ¡pla! ¡Pla! Y porque todavía dije, y yo lo voy a invitar que me dispare. Dije, hermano, aquí hay alguien que dice que me va a matar en esta hora. Yo lo voy a invitar que lo haga. Oren nada más, y lo voy a invitar que lo haga. Y me habían sacado. Y los hermanos se tiran de rodillas. Cerré mis ojos. Segundos que se volvieron una eternidad. Y oí 2 plomazos. ¡Pla! ¡Pla! Y lo vi que el tipo iba dando la vuelta ya como alma que llevaba el diablo. Había disparado al aire. No tuvo valor de dispararme. Por supuesto, llegó el pastor y me dijo, dice que mañana se va a echar unas cervezas y ya con las cervezas va a agarrar valor para dispararle. ¿Predicó el siguiente día el pastor Pineda en la campaña? Lo mencionaremos en el siguiente capítulo. El Señor me había librado esa noche. Mi fe no era todavía fuerte, era débil. Así que por sabiduría el siguiente día no prediqué. Le dijo el pastor, el sabio ve el mal y se aparta, pastor. Y luego esa noche ocurrió un tremendo milagro, porque después de ahí nos fuimos al templo. Gloria a Dios. Y nunca olvidaré esa noche, porque tenían como cerca de 12 días que no llovía, las milpas se estaban secando. Y cuando estábamos dentro de ese templo de ahí de San Eduardo Pasaquina, yo estaba predicando sobre cuando Elías oró que no lloviera. Ese era el tema que tenía. Elías que había orado para que no lloviera. Y me recuerdo que a medio mensaje le dije, hermanos, así como Elías oró para que no lloviera, nosotros podemos orar en esta noche para que llueva y Dios va a contestar. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Los hermanos me tomaron en serio la palabra.
Yo solamente estaba predicando, pero ellos se tiraron de rodillas y empezaron a clamar a Dios que lloviera. Cuando yo los vi de rodillas clamando, yo también tuve que orar con ellos que lloviera. No habíamos terminado el servicio, la predicación, cuando se empezaron a oír unos truenos terribles. Cayó una tormenta que nos tuvimos que quedar en el templo más casi 30 minutos adentro, que no nos podíamos ir porque la tormenta no paraba. Y Dios sea glorificado. Aleluya. No, mi vida no son palabras. Lo que pasa es que no me gusta hablar mucho de lo que Dios ha hecho en mi vida. Aleluya. He visto a hombres con tumores de este tamaño y a medio culto orar por ellos y que el tumor desaparezca. Personas con SIDA y que en ese segundo se ora por ellos, el siguiente día se van a hacer un examen y ya no tienen SIDA. Dios es poderoso. Aleluya. Así que los apóstoles no están diciendo: Señor, mira sus amenazas, por favor, Señor, líbranos. No. Usted y yo estamos rodeados de adversidades, de problemas. Somos cristianos, somos hijos de Dios, somos ministros de Dios y tenemos cosas que nos están agobiando. Pero lo menos que yo voy a hacer es pedir al Señor que me quite esos problemas. No le voy a pedir eso, porque no es lo que la Biblia me enseña. Le voy a dar gracias a Dios por esos problemas. Le voy a dar gracias a Dios por esas dificultades. Y lo único que le voy a pedir es que nunca me suelte de su mano. Es todo lo que le voy a pedir. Aleluya. Es decir, si muero en el combate, voy a morir, pero peleando. No me voy a dar por vencido. Aleluya. Así que ellos no pidieron para que mejorara la situación. Mire, cuando llegamos más adelante, capítulo 12 del libro de los Hechos, tenemos al primer apóstol que va a morir, a Jacobo. Jacobo va a morir en el capítulo 12. ¿Qué hicieron con Jacobo? ¿Cómo lo mataron? Capítulo 12, libro de los Hechos. ¿Lo qué? Wow. Si hace poco predicamos de eso, de Jacobo. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué le hicieron a Jacobo? A Jacobo. No, a Esteban lo apedrearon. ¿Y a Jacobo? Le volaron la cabeza. Al apóstol Jacobo, que era uno de los 3 del círculo íntimo del Señor. Recordémonos que de los 12 habían 3 que eran el círculo íntimo del Señor: Pedro, Juan y Jacobo. Esos eran los más cercanos al Señor. Aleluya. Y el Cristo resucitado y todopoderoso, a la hora que le van a volar la cabeza a Jacobo, él no hizo nada. No le secó la mano al verdugo. No detuvo la mano del verdugo. Quizás los hermanos cristianos que no entienden esto de la fe esperaban un milagro en ese momento. Inclusive quizás esperaban que la cabeza volara y que luego la cabeza regresara. Así como cuando aquel le cortó la oreja al criado y que el Señor le pegó la oreja inmediatamente. Pero la cabeza voló y Jacobo murió y el Señor no hizo nada. Y let me tell you this in this moment: el Señor no va a hacer nada en tu problema, en tu dificultad. Él no lo va a parar. Él no va a hacer nada por bajarle el nivel a tu problema. Porque si tú no logras pasar adelante de esa prueba, es como cuando tú nunca pasaste de primer grado y tenías que repetir otra vez el grado. ¿Cuántos de ustedes repitieron el grado muchas veces? Ahí estaba.
ya todos grandotes y en primer grado. Y así hay muchos creyentes, ya grandotes, aleluya, hasta con novia y en primer grado. ¿Por qué razón? Porque apenas le llega la dificultad, está llore y llore y llore y llore. Llorar y llorar. Lloran y lloran. Entonces el Señor, que quítale la prueba a este llorón. Pero mientras no pase esa prueba, no vas a pasar a la siguiente. You need to pass any level. Todos los levels tienes que pasarlo para pasar al siguiente, si no ahí vas a estar trabado. ¿Lo entiendes? Aleluya. Así que simplemente lo que tienes que decirle: Señor, dame fuerzas, dame aliento, Señor. Yo sé que cuando tu propósito se haya cumplido, esto va a pasar. Esto va a pasar. En estos 41 años, de repente he pasado por situaciones que he pensado que ha sido el acabose, el final de todo. Y pasó la dificultad, pasó el problema, pasó. Y ahora uno solamente puede ver retrospectivamente y ver la poderosa mano que siempre lo guardó y lo vio. Ahora, observen, a Jacobo no lo libró, a Pedro lo saca de la cárcel. ¿Era más especial Pedro que Jacobo? No. ¿Por qué a Pedro lo saca de la cárcel? ¿Por qué a Pedro lo libera? Y a Jacobo permitió que le volara la cabeza. ¿Cuál era la razón? Ya Jacobo había dado todo el fruto que tenía que dar. Ya Dios no podía exigirle más de lo que Jacobo había dado. Pedro todavía tenía mucho fruto que dar. Y por eso Dios no permitió que le volaran la cabeza a Pedro. Aunque se la van a volar después. Lo van a crucificar después, de acuerdo a la tradición. De todas maneras murió martirizado. Sea como sea, murió Pedro. Pero todavía tenía. En este momento hay un cuadro triste, todas las semanas. Yo fui 12 años ministro en El Salvador. 12 años ministro. Tuve compañeros por 6 años en el Instituto Bíblico. Fui profesor de muchos de ellos. Y no hay semana que no aparezcan 2, 3 que esté apareciendo el mismo texto que ponen siempre los hermanos ejecutivos de la Asamblea de Dios. Cuando dicen que la muerte de los santos es ¿qué? En gran estima es la muerte de los santos. El mismo texto que usan siempre. Y antes que lo leo, digo, otro que se fue. Y otro que se va. Esta semana pasada, por ejemplo, el hermano René Presa, mi profesor, mi gran amigo, y que apenas hace 2, 3 meses estuvimos hablando. No hacía ni 15 días había puesto un subpost que estaba comiendo en la Plaza Mundo con su esposa. Y de repente, estimada, es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. René Presa, quien en vida, en la torre, también se fue. 2, 3 por semana que se están yendo. Y que ahora hay medicina para ese COVID. Hay manera de... Mi papá de 86 años logró salir de ese asunto. Y estos se están yendo. Cuando a mí me dio esa vaina, no había medicina conmigo. Yo fui conejilla de indias que probaron de esto, que probaron de lo otro. ¿Por qué no me fui? Usted dirá, porque mala hierba no muere. Yo me sorprendo cómo han sido 100, 200 pastores que han muerto de los que yo conozco.
No voy ni por la mitad, así que ni tengan esperanza que voy a terminar. Yo lo que veo en el libro de los Hechos no es una oración, Señor, que termine ya el problema, la dificultad, que pase la prueba. No. Ellos lo que llegan es a la gasolinera del Señor, así como cuando usted ve que la aguja está ya llegando al empty. Y que usted está desesperado por llegar a una gas station. Porque ya con los carros nuevos le dicen, le quedan 15 millas, le quedan 10 millas, ya el carro va así. Y es lo que ellos hacían. Señor, aquí venimos a que nos llenes otra vez el tanque de gasolina espiritual. Por eso oraban y el lugar donde estaban temblaba y eran vueltos a ser llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Mire pues, en el capítulo 9, les dije que yo estoy comenzando. En el capítulo 9 comienza la historia de Pablo. Capítulo 9 del libro de los Hechos. Ahí comienza la historia del apóstol Pablo. Y la primera promesa que se le anuncia a Pablo en el versículo 16, 12-16. No, 9-16, perdón. La primera promesa que se le da, ¿qué es lo que dice que le dijo el Señor? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Wow. El gran rabino, el gran coco, porque Pablo era un gran coco. Inteligente, pues. Ahora va a dejar el judaísmo para hacerse cristiano, y la primera promesa no es: te voy a dar una casa de 3 plantas. La primera promesa no es: te voy a hacer que manejes un Lamborghini. La primera promesa no es: vas a morir con $140,000 en el banco. La primera promesa no es: te voy a dar una esposa. Wow, una muñeca, una Barbie, que te trate bien, que te diga: ¿qué quiere, mi amor? ¿Quieres más huevito? No. La primera promesa que se le da a Pablo es: yo le voy a enseñar a este cuánto debe padecer por mi nombre. Aleluya. Así que le está hablando, ¿qué? De sufrimiento. Y no hablaba de un aparente sufrimiento, que todos sufrimos, todos tenemos sufrimientos, sino que la palabra que se usa allí es una palabra que quiere hablar de tribulación, opresión, miedo, persecución por causa de Cristo. No es el común padecimiento, sino algo más allá del común padecimiento. Aleluya. Y por eso, durante todo el libro de los Hechos, directa o indirectamente, Pablo sale ahí: sufrimiento, sufrimiento, sufrimiento. En Hechos capítulo 14, versículo 22, a ver hasta dónde llegamos. Ahí leemos que Pablo y Bernabé ya terminaron el primer viaje misionero, ya van de regreso para Antioquía. Van de regreso para Antioquía. Pero dice que cuando van de regreso empiezan a visitar todas las iglesias recién establecidas, las iglesias pequeñas que habían establecido. Y cuando van pasando por ahí, dice que pasaban, ¿qué? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, lo que usted y yo estamos pasando, atravesando,
no es algo extraño. No es como, ¿cómo es posible? ¿Por qué? No, no, no. ¿Para qué, Señor? Así es. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Por eso yo le voy a decir hoy esta noche, usted no va a tener paz mientras esté en esta tierra. Cuando usted diga paz, vendrá tribulación repentina. Y si no le viene tribulación y adversidad, es que usted no está caminando en el verdadero camino de Dios. Porque el camino de Dios no es ancho, es angosto, es difícil. Aleluya. Mire, voy a tener que cortar aquí porque ya se terminó el tiempo, pero faltan todavía mucho más de la mitad de este mensaje. Pero como vamos por una serie, el domingo arranco de donde me quedé, ¿verdad? Pero Romanos 8 es un pasaje que nos resulta bien conocido. Romanos capítulo 8, en el versículo 36. Bueno, antes del versículo 36, hay un versículo ahí que dice que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. ¿Usted lo puede decir esta noche? ¿Usted lo puede decir? Nada ni nadie me puede separar del amor de Cristo Jesús. Aleluya. Bueno, pero al leerlo así rapidito, no encontramos el verdadero contenido. Pero cuando ya leemos todo el capítulo 8, a ver, hermano Henry, se lo pone del 1, a ver, solamente para que vean ustedes lo que Pablo está hablando, y aquí terminamos porque hay mucho que hablar. Pero el capítulo 8, todo el capítulo 8 habla de tribulación, de adversidad. Ahora pues, ¿qué? Ahora pues, ¿qué? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sigamos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos,
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Aleluya, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Aquí está lo lindo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no lo dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién? A ver, conmigo, léalo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, vamos con fuerza, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Aleluya. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Por lo cual estoy seguro, dígalo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Póngase de pie. Yo sé que todos estamos pasando por dificultades, por problemas, y no le voy a decir en esta noche que esos problemas y esas dificultades se van a acabar. ¿Sabe qué le voy a decir? Que cuando esa dificultad o problema se acabe, le va a venir uno peor. No, ni diga santo. No. ¿Por qué? Alégrese. Porque cuando yo veo la vida de Abraham va en ascenso. La prueba 1, la prueba 2 es más grande que la 1, la 3 más grande que la 2, la 4 más grande que la 3, hasta que llega a la última prueba, sacrificar a su hijo. Y Abraham no dijo santo. Y Abraham no dijo, ay, lo que viene. No. Se levantó de mañana, enalbordó los asnos, llevó leña y todo, obedeciendo al Señor. Así que lo que viene es peor que lo que ahorita está pasando.
Señor, no. El Dios que lo sacó de la primera lo saca de la segunda. Y el Dios que lo sacó de la segunda lo va a sacar de la tercera. Y es necesario que en medio de tribulaciones entremos al reino de los cielos. Es decir, vamos a llegar al cielo garroteados, con los ojos morados. Así vamos a llegar. Pero allá está alguien que nos está esperando para enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Sea Dios glorificado. Así que lo único que le permito es que respire profundo, porque Él no le va a quitar el problema que tiene hasta que no se cumpla su propósito. Y cuando su propósito se cumpla, entonces sí, desaparece la prueba, para que luego venga la siguiente y la siguiente y la siguiente. Pero usted va a vivir una vida de confianza y de fe, que el Señor nunca lo deja en el ojo del huracán. No, Dios siempre nos saca adelante. Aleluya. Así que Padre, te damos gracias en el bendito y poderoso nombre de Jesucristo, porque tú eres fiel, has prometido ser fiel y has sido fiel y seguirás siendo fiel. Amén. Aleluya.